Era una noche fría en Madrid cuando conseguí que me llevaran con la aplicación. El destino era una casa abandonada en las afueras de la ciudad. No pregunté nada. Simplemente acepté y seguí las instrucciones del GPS. El viaje transcurrió sin incidentes, pero a medida que nos alejábamos del centro, el paisaje se volvía más desolador. Las calles sin iluminar y los edificios en ruinas daban al lugar un aire sombrío. Llegué a la casa y estaba en ruinas. Las ventanas estaban rotas y las puertas se caían a pedazos. Me invadió una sensación de inquietud, pero decidí salir del coche para comprobar la dirección. El silencio a mi alrededor era inquietante, solo interrumpido por el viento que soplaba entre los árboles muertos. Miré la pantalla del móvil y confirmé que ese era el destino. Sentí un escalofrío al dar el primer paso dentro de la casa. El aire era pesado y el silencio opresivo. A cada paso, el suelo crujía bajo mis pies. De repente, oí ruidos extraños, como susurros y pasos lejanos. Mis ojos escrutaron los alrededores, pero no vi a nadie. La sensación de que me observaban era innegable, pero seguí adelante. La casa parecía abandonada desde hacía mucho tiempo, pero había algo más. Había símbolos extraños dibujados en las paredes, y en el rincón de una habitación encontré un altar con objetos rituales. Al darme cuenta de que aquel lugar se había utilizado para algo siniestro, me paralicé por un momento. El aire se hizo aún más pesado, y sentí una presencia a mi alrededor. Los susurros aumentaron, y empecé a ver sombras que se movían rápidamente. La temperatura descendió drásticamente, y yo sudaba a pesar del frío. La sensación de peligro inminente era palpable, y quería salir de allí lo antes posible, pero algo me apremiaba, como si la casa tuviera vida propia, atrayéndome hacia sus oscuras profundidades. Cuando llegué al lugar, me invadió una sensación de inquietud. La casa estaba en ruinas, con las ventanas rotas y las puertas cayéndose a pedazos. El viento frío soplaba a través de los agujeros de las paredes, trayendo un olor a moho y podredumbre. Aparqué el coche y vacilé un momento, contemplando la escena desoladora que tenía ante mí. La oscuridad de la noche hacía que la casa pareciera aún más amenazadora, como si escondiera oscuros secretos en cada rincón. Salí del coche, sintiendo que la gravedad de la situación pesaba sobre mis hombros. Mis pasos resonaron en el suelo de piedra mientras me acercaba a la entrada. El silencio era opresivo, solo interrumpido por el sonido ocasional de cristales rompiéndose bajo mis pies. La puerta principal estaba entreabierta, crujiendo al menor roce. Se me aceleró el corazón, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. La luz de mi móvil iluminó el camino, revelando paredes cubiertas de tierra y vegetación. Cada detalle parecía gritar abandono y desesperación. El suelo de madera crujía bajo mi peso, como si cada paso estuviera a punto de ceder. Miré a mi alrededor, intentando encontrar algún signo de vida, pero todo lo que vi fueron sombras y escombros. Decidí comprobar la dirección para asegurarme de que estaba en el lugar correcto. La sensación de ser observado era abrumadora, y la casa parecía cobrar vida propia. Los oscuros pasillos parecían extenderse sin fin, y el aire era pesado, dificultando la respiración. La sensación de incomodidad aumentaba a cada paso que daba. De repente, se oyó un ruido en el piso de arriba. Me detuve, conteniendo la respiración, intentando identificar la fuente del sonido. ¿Era solo el viento o algo más siniestro? El miedo empezaba a apoderarse de mí, pero necesitaba saber la verdad. Con el corazón palpitante, seguí adelante, dándome cuenta de que mi decisión de salir del coche me había conducido a un lugar de pesadillas. La casa parecía tener una presencia propia, una energía oscura que me envolvía. Cada pared, cada puerta rota parecían susurrar viejos y horribles secretos. La sensación de incomodidad era casi palpable, como si unas manos invisibles intentaran alejarme. Sin embargo, algo en mi interior me instó a seguir adelante, a averiguar qué ocultaba aquel lugar. Mientras caminaba por los oscuros pasillos, no podía evitar la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. La casa, en su decrepitud, parecía estar esperando a alguien como yo, alguien que se atreviera a desafiar sus secretos, así que, con el valor que me quedaba, continué mi exploración, consciente de que la noche no había hecho más que empezar.
Al entrar en la casa, me invadió una inmediata sensación de opresión. El silencio en el interior era casi tangible, denso, como si la propia casa contuviera la respiración. El polvo flotaba en el aire, y cada paso que daba resonaba en las paredes derruidas. El aire era pesado, cargado de una humedad fría y mohosa que se me pegaba a la piel. A medida que avanzaba, oía ruidos extraños, como susurros que parecían proceder de las propias paredes. Intenté convencerme de que solo era el viento que pasaba por los huecos, pero algo dentro de mí sabía que era algo más que una simple corriente de aire. Los pasos que oía, ligeros y vacilantes, no eran los míos. La casa parecía tener vida propia, como si observara todos mis movimientos. Las sombras danzaban inquietantes, proyectadas por la poca luz que entraba por las ventanas rotas. En un momento dado, sentí que una brisa helada me atravesaba, enfriando cada mechón de pelo de mi cuerpo. Miré a mi alrededor, pero no había nada, solo oscuridad. Seguí explorando, intentando mantener la calma, pero la sensación de ser observada era ineludible. En un pasillo especialmente oscuro, vi algo moverse rápidamente por el rabillo del ojo. Me giré bruscamente, pero, de nuevo nada, solo silencio y oscuridad opresivos. A cada paso que daba, la casa parecía susurrar viejos secretos olvidados, como si lamentara sus oscuras historias. El suelo crujía bajo mis pies y las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, haciendo el espacio cada vez más claustrofóbico. Incluso sin ver a nadie, sentí una presencia. Algo o alguien estaba allí conmigo, oculto en las sombras, esperando. Mi corazón se aceleraba y cada respiración se hacía más difícil. La tensión era palpable y luché contra el creciente impulso de huir. Pero algo me apremiaba, una curiosidad morbosa, o tal vez la necesidad de comprender lo que ocurría allí. Los susurros aumentaron de intensidad, convirtiéndose en una cacofonía de voces indistintas. Sentí que una mano fría me tocaba el hombro, pero cuando me volví, no había nada. El miedo empezó a convertirse en pánico, y supe que tenía que salir de allí. Pero algo me mantenía atrapada, como si la propia casa no quisiera dejarme marchar. La angustia y el terror crecieron en mi interior, alimentados por el silencio y las sombras. La casa parecía estar viva, palpitando con una energía maligna que me envolvía a cada instante. Sabía que tenía que salir, pero al mismo tiempo sabía que algo mucho más siniestro me acechaba, esperando el momento oportuno para revelarse. A medida que exploraba las habitaciones de la casa abandonada, los latidos de mi corazón se aceleraban. Cada paso resonaba en las paredes, como si la casa estuviera viva. De repente, me topé con extraños símbolos dibujados en las paredes, formados por círculos y líneas retorcidas. No reconocí ninguno, pero la sensación de inquietud aumentó. Seguí caminando, intentando ignorar los escalofríos que me recorrían la espalda. En una de las habitaciones, encontré un altar improvisado. Sobre él había velas derretidas, pequeños huesos y objetos rituales que me inquietaron aún más. Podía sentir el peso de la siniestra historia de aquel lugar, como si las paredes susurraran secretos ancestrales. El aire se volvió más denso. Podía oler un olor metálico, como a sangre seca. Al acercarme al altar, observé manchas oscuras en el suelo, que formaban dibujos que recordaban rituales macabros. Se me revolvió el estómago, y una sensación de pánico empezó a apoderarse de mí. Mi mente iba a toda velocidad, intentando comprender qué podía haber ocurrido allí. La idea de que la casa había sido utilizada para rituales satánicos se me quedó grabada en la cabeza. Necesitaba salir de allí lo antes posible. Pero algo me empujaba a seguir explorando, como si una fuerza invisible tirara de mí. En un rincón de la habitación, encontré un viejo cuaderno cubierto de polvo. Las páginas estaban amarillentas y llenas de notas en un idioma que no podía descifrar, pero las ilustraciones eran claras. Símbolos, sacrificios, invocaciones. Cada dibujo parecía un portal hacia algo profundamente maligno. El silencio de la casa solo lo cortaban mis propios movimientos. Con cada nueva habitación que exploraba, la sensación de ser observada se intensificaba. Empecé a oír ruidos sutiles, como pasos ligeros y susurros que parecían proceder de las paredes. La atmósfera se hizo cada vez más opresiva. Decidí que ya había visto suficiente.
Necesitaba salir de allí, pero cuando intenté volver por donde había venido, me di cuenta de que todo parecía distinto. Los pasillos parecían más largos, las habitaciones más oscuras, la casa parecía estar cambiando, como si jugara conmigo. El miedo crecía, y la sensación de estar atrapada se hacía más real a cada paso. Finalmente, llegué de nuevo a la entrada, el altar, los símbolos, los ruidos. Todo apuntaba a algo terrible. Sabía que tenía que salir, pero me sentía atraída, como una polilla a la llama. Algo iba muy mal en aquel lugar, y yo estaba más implicada de lo que me hubiera gustado. La casa parecía respirar a mi alrededor, y cada paso que daba resonaba como un trueno en el opresivo silencio. De repente, el aire estaba helado, y sentí un escalofrío que me recorría la columna vertebral. Los susurros, antes distantes, parecían estar ahora a mi lado, como si voces invisibles me observaran. Un sudor frío me recorrió la cara, a pesar del frío creciente. Miré a mi alrededor, intentando encontrar la fuente de aquellos sonidos, pero todo lo que podía ver eran sombras que se movían rápidamente en la periferia de mi visión. La oscuridad parecía tener vida propia, tragándose la poca luz que entraba por las ventanas rotas. El corazón me latía sin control y sentía una presencia constante, como si algo o alguien me observara. El suelo crujía bajo mis pies y cada paso me recordaba que estaba lejos de cualquier ayuda. La temperatura seguía bajando y mi aliento se convertía en una nube de vapor. Era como si la casa me pusiera a prueba, intentando quebrar mi cordura. De repente, una sombra más densa pasó por encima de mí y me volví rápidamente, pero allí no había nada, solo vacío y la sensación de ser observada. A cada momento, los susurros se hacían más fuertes y podía distinguir palabras entrecortadas, aunque sin sentido. Eran como los lamentos de almas perdidas, atrapadas en aquel lugar. La opresión era casi insoportable, y sentía un dolor creciente en la cabeza, como si algo intentara invadir mi mente. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo que estaba arraigando en cada fibra de mi ser. Intenté concentrarme, recordar por qué estaba allí, pero todo me parecía lejano, como un mal sueño del que no podía despertar. La casa, con sus pasillos oscuros y sus paredes marcadas con símbolos extraños, parecía un laberinto sin salida. Sabía que tenía que salir de allí, pero cada paso me adentraba más en la oscuridad. Las sombras danzaban a mi alrededor y podía sentir el peso de 1000 ojos observándome. El miedo era palpable, casi tangible, como si pudiera tocarlo, y entonces una risa grave, casi imperceptible, resonó en las paredes. Casi se me paró el corazón. Me estaban cazando, y la casa era la trampa perfecta. Intenté salir de la casa, pero la puerta por la que había entrado estaba inexplicablemente cerrada. El miedo se apoderó de mí. Oí una voz femenina suplicante procedente de algún lugar del interior de la casa. Seguí el sonido vacilante, sintiendo cada paso como si fuera el último. Me encontré con una mujer pálida y asustada que se presentó como María. Sus ojos estaban llenos de pavor. Dijo que huía de un demonio, y su desesperación era palpable. María parecía una sombra de vida, con la piel blanca como la cera y los ojos muy abiertos por el terror. Su historia me dejó conmocionada. Huía de algo que yo no podía ver, pero que parecía estar en todas partes. El aire que nos rodeaba era denso y pesado, como si la propia casa estuviera viva y respirara. Cada rincón oscuro parecía esconder un oscuro secreto, listo para devorarnos. Mientras escuchaba a María, sentí una presencia a nuestro alrededor, algo que no podía explicarse. La temperatura bajó aún más y empecé a sudar frío. A pesar del ambiente gélido, las sombras de las paredes parecían moverse y los susurros se intensificaron, como si la casa conspirara contra nosotros. El pánico empezó a apoderarse de mí y el corazón me latía sin control. María me agarró del brazo, con sus dedos finos y fríos como el hielo. Sus ojos suplicaban ayuda, pero yo no sabía qué hacer. Estábamos atrapados en una pesadilla, y la sensación de impotencia era abrumadora. Intenté pensar en una salida, pero cada pensamiento era inmediatamente consumido por el miedo creciente. La casa parecía cerrarse a nuestro alrededor, como un depredador listo para saltar.
el opresivo silencio solo se rompía por los susurros y los pasos invisibles que resonaban por los pasillos. Cada sonido me hacía estremecer, y me sentía como si nos observaran unos ojos invisibles. La sensación de ser perseguidos era insoportable, y sabía que teníamos poco tiempo antes de que ocurriera algo terrible. María me dijo que la habían marcado para sacrificarla en un ritual satánico, y que el demonio que la perseguía estaba vinculado a la casa. Le temblaba la voz y podía ver el pavor en sus ojos. La revelación me produjo escalofríos. Estaba en un lugar que parecía destinado al mal, y ahora yo también corría peligro. La realidad de la situación era abrumadora, y me sentí perdida y desesperada. Cada minuto en la casa parecía una eternidad, y el miedo nos consumía. Con María a mi lado, intentamos encontrar una salida, pero la casa parecía decidida a mantenernos prisioneros. La sensación de ser perseguidos por algo invisible era insoportable, y supe que nuestra única posibilidad de sobrevivir era encontrar una salida a esta pesadilla. María me miró con ojos de pánico. Empezó a hablarme de la historia de la casa, y cada palabra que salía de su boca hacía que mi corazón latiera más deprisa. Me contó que, muchos años atrás, la casa había sido escenario de rituales satánicos. Los símbolos de las paredes y el altar eran la prueba de lo que allí había ocurrido. Dijo que un grupo de personas, dirigidas por un hombre llamado Sebastián, realizaban sacrificios humanos para invocar a un poderoso demonio. Era imposible no sentir el peso de sus palabras. Con cada detalle, sentía que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. María me contó que había sido capturada por este grupo y marcada para hacer uno de los sacrificios. Creían que su sangre tenía un poder especial. Consiguió escapar, pero el demonio que habían invocado seguía atado a la casa, persiguiéndola sin descanso. La desesperación de María era palpable. Me dijo que, al entrar en la casa, yo también me había convertido en objetivo del demonio. Sentí un escalofrío que me recorría la espalda. El aire parecía más pesado, y la sensación de ser observada se intensificó. Intenté pensar en una forma de salir de allí, pero todas mis ideas parecían inútiles ante el terror que nos rodeaba. María me explicó que, desde su huida, el demonio había estado intentando completar el ritual, y que cualquiera que entrara en la casa corría peligro. Las sombras que veía moverse, los susurros, todo tenía sentido ahora. Estábamos atrapados en un lugar donde se había invocado al mal y donde aún residía. La casa no era solo un edificio en ruinas, era un portal a algo mucho peor. A cada segundo sentía que la presencia del demonio se acercaba, la temperatura descendía y el miedo crecía en mi interior como una sombra implacable. Miré a María, intentando encontrar una solución, pero vi en sus ojos que la esperanza era casi inexistente. Estábamos en una encrucijada entre el mundo de los vivos y algo mucho más oscuro. La sensación de estar atrapado en una auténtica pesadilla empezó a dominar mi mente. El sonido de los susurros se intensificó, y las sombras parecían más vívidas que nunca. María y yo solo éramos piezas de un juego macabro, y la única certeza que tenía era que cada segundo que pasaba allí nos acercaba más al abismo. En aquel momento de desesperación, María y yo intentamos por todos los medios escapar de aquella casa maldita. La primera idea fue la ventana. Corrimos hacia ella, pero cuando intentamos abrirla, sentimos una barrera invisible. Era como si una fuerza sobrenatural nos impidiera salir. La sensación de aprisionamiento era asfixiante. Intentamos romper el cristal con un trozo de madera, pero la ventana parecía de acero. La frustración crecía con cada intento fallido. La casa parecía viva, respondiendo a nuestros movimientos. Cada vez que creíamos encontrar una salida, aparecía un nuevo obstáculo. Las puertas que antes estaban abiertas ahora estaban cerradas. Los pasillos se extendían sin fin, como si la casa jugara con nuestras mentes. El miedo se apoderó de mí. La temperatura seguía bajando, y el frío cortante me hacía castañetear los dientes. María estaba pálida, con los ojos muy abiertos por el terror. El pánico se palpaba en el aire. A cada paso, aumentaba la sensación de ser observado. Era como si la casa tuviera ojos y se deleitara con nuestro sufrimiento. El sonido de susurros y risas macabras resonaba por los pasillos. Desesperados, lo intentamos por la puerta trasera. Una vez más, la barrera invisible nos impidió avanzar. La casa nos atrapaba, nos asfixiaba. La sensación de impotencia era abrumadora.
Sentía que estábamos a merced de algo mucho más grande, algo maligno e implacable. Con cada intento infructuoso de escapar, el miedo se convertía en pura desesperación. La casa parecía alimentarse de nuestro miedo. Sus pasillos y habitaciones se amoldaban para aprisionarnos. No había lógica ni razón en aquel lugar. Era un laberinto infernal, una prisión sin salida. Cada intento de escapar se topaba con más resistencia, más obstáculos invisibles. La sensación de estar atrapados era abrumadora. El tiempo parecía distorsionarse. Ya no sabía si pasaban minutos u horas. La oscuridad parecía envolver la casa, haciéndolo todo aún más aterrador. A cada paso, crecía la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Sabía que no podíamos seguir así mucho tiempo. Nuestros esfuerzos nos estaban llevando al borde de la cordura. La casa, con sus frías paredes y su aire opresivo, parecía una entidad viviente, decidida a retenernos allí para siempre. La desesperación en nuestros ojos, el agotamiento en nuestros cuerpos, todo indicaba que estábamos llegando a nuestro límite. Y en el fondo, una voz me decía que aquello no era más que el principio de nuestro tormento. La casa parecía respirar. Cada pared palpitaba con una vida sombría. A cada paso, sentía que mi mente se fragmentaba. Las sombras de las paredes bailaban, formando rostros torturados que gritaban sin sonido. El aire, pesado y sofocante, parecía invadir mis pulmones con una fuerza maligna. Las sombras pasaban rápidamente, siempre en el rabillo del ojo, desapareciendo cuando intentaba concentrarme. Las visiones eran aterradoras. Cuerpos mutilados, ojos vacíos y bocas abiertas en un grito eterno. Sentí manos frías que me tocaban los hombros, pero no había nadie. La presencia era abrumadora, como si algo terrible estuviera al acecho, esperando para atacar. El suelo se movía bajo mis pies, como si la casa quisiera engullirme. El olor a sangre era fuerte, casi palpable, mezclado con el aroma del incienso quemado y la podredumbre. Me dolía la cabeza por la intensidad de las alucinaciones. Vi niños llorando, mujeres suplicando por su vida y hombres que eran arrastrados hacia un oscuro destino. La desesperación se apoderó de mí y empecé a preguntarme si todo aquello era real o fruto de una mente enloquecida por el miedo. Con cada intento de ignorar las visiones, éstas se volvían más vívidas, más reales. El dolor de las almas torturadas parecía fundirse con el mío, creando una macabra sinfonía de sufrimiento. Sentí una presión en el pecho, como si algo intentara arrancarme el corazón. El rostro de María aparecía y desaparecía en las sombras, cada vez más distorsionado y desesperado. Mi cordura se desvanecía y ya no podía distinguir lo que era real de lo que era una ilusión. Las paredes de la casa parecían reírse, burlándose de mi impotencia. Sentí un profundo pavor, un miedo que me carcomía por dentro, llevándome al borde de la locura. El silencio solo lo rompía el sonido de mis propios gritos, que resonaban en los oscuros pasillos. Me temblaban las manos y tenía la vista nublada por las lágrimas de desesperación. El entorno me aplastaba. Cada segundo era una tortura interminable. Mi cuerpo estaba débil, mi mente hecha jirones, y no sabía cuánto tiempo más podría aguantar. Estaba atrapada en una pesadilla interminable, y la única salida parecía ser la locura absoluta. El sentimiento de desesperación me envolvió como un pesado manto. María desapareció, dejando solo un rastro de sangre que parecía latir con vida propia. La casa estaba viva. Podía sentirlo. La atmósfera que me rodeaba era sofocante, como si unos muros invisibles aplastaran mis últimas esperanzas. Miré a mi alrededor en busca de alguna señal de salida, pero todo parecía conspirar contra mí. El miedo me paralizaba, pero sabía que no podía quedarme quieta. Caminé lentamente hacia la puerta principal, que se abrió con un ominoso crujido. Me esperaba una oscuridad densa y palpitante, como si fuera una entidad viva, dispuesta a devorarme. El aire estaba helado y mi aliento salía en nubes de vapor, lo que aumentaba la sensación de irrealidad. Cada paso que daba hacia lo desconocido era una lucha contra el instinto de huida. La oscuridad parecía llamarme por mi nombre, susurrando promesas de tormento eterno. Mis pensamientos estaban revueltos y mi mente oscilaba entre la cordura y la locura. Fuera lo que fuese lo que había en aquella oscuridad, sabía que yo venía.
Podía sentir sus ojos invisibles observándome, analizando cada uno de mis movimientos. Cuando por fin llegué a la puerta, un escalofrío sobrenatural me recorrió la espalda. La oscuridad era casi palpable, como si pudiera engullirme en cualquier momento. Sin otra opción, di un paso adelante, sintiendo que el suelo se disolvía bajo mis pies. La realidad que me rodeaba se hizo añicos y me sumergí en un abismo sin fin. Lo último que oí fue el sonido de mi propio grito, resonando en la inmensidad del vacío. La sensación de caída pareció durar una eternidad. Mis pensamientos se convirtieron en un torbellino de miedo y desesperación. No había ningún lugar al que huir, ningún lugar en el que esconderme. El abismo me consumía, y sabía que de algún modo nunca volvería atrás. La oscuridad me envolvió por completo, y la última chispa de esperanza se extinguió. Ahora me pregunto si alguna vez existí realmente, o si solo fui un peón en un juego macabro. La verdad es que la oscuridad no es solo la ausencia de luz, es una entidad viva y hambrienta que devora las almas perdidas. Tal vez estuviera destinada a esto desde el principio, una marioneta del destino. Lo que queda de mí es solo una sombra, un eco de lo que una vez fui. La casa, ese lugar maldito, sigue ahí, esperando a su próxima víctima, y así termina mi historia, no con un suspiro, sino con una zambullida eterna en la oscuridad, donde no hay redención, solo un vacío helado e interminable.